Hola, ¿estás allí? Comienza Rock Interview con León Gómez a través de Mente Radio desde Quito, Ecuador. Acompáñanos y conoce la mejor versión de los protagonistas de la escena musical de Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview con León Gómez. ¿Qué tal mis panas? En total y verdadero gusto en saludarles. Les habla León Gómez, conductor del programa Rock Interview. Y hoy viernes, en 13 de abril, damos inicio a una nueva edición de esta nueva temporada de Rock Interview, transmitiendo en formato audiovisual en vivo a través de la señal digital de mentemente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza acá en Quito, Ecuador. Y Rock Interview es un espacio diseñado para mostrar la mejor versión de todos quienes forman parte de la escena musical en Ecuador y muy pronto de Latinoamérica y el mundo. Rock Interview llega a ustedes por cortesía de Viva Cerveza, impulsando la revolución artesanal. Viva Arte Centro Cultural, un espacio, el punto de encuentro de los protagonistas de la movida cultural en Ecuador. Y graphiasmusic.com desde Miami, Estados Unidos es distribución digital de música en plataformas digitales. Tu próximo hit a un solo clic de distancia con graphiasmusic.com. Y dicho todo esto, mis panas, vamos a meternos rápidamente en la edición número 13 de Rock Interview de hoy viernes en 3 de abril con invitados especiales desde Bogotá, Colombia, con los integrantes, fundadores e integrantes de la banda de Black and Death Metal de Colombia, Self-Deceiver. Y antes de darle la bienvenida formalmente a nuestros invitados, Jorge y Sergio, permítanme por favor a ustedes, a la audiencia, ofrecerles un briefing de la banda que tenemos como invitada en esta edición de Rock Interview. Y es que Self-Deceiver es una banda de Black and Death Metal formada en Sao Paulo, Brasil, en 2012, por los destacados músicos Jorge y Sergio, quienes se reubicaron posteriormente en Bogotá, Colombia, específicamente en 2016. La banda se formó inspirada por bandas europeas, principalmente escandinavas, de Black y Death Metal, pero también hay influencias de la escena Death Metal estadounidense de los años 80 y 90 y del rock clásico, generando una diversidad de riff y composiciones que le permiten integrar carteles de los más diversos géneros del metal. Lírica y filosóficamente, Self-Deceiver se inspira en la existencia humana y su significado, en acciones humanas como la violencia, la búsqueda de la gloria, la guerra, el engaño, la hipocresía de las religiones, entre otros temas. La banda se ha mantenido en constante circulación en eventos nacionales desde 2022, con un promedio de un concierto por mes. En el año 2022, Self-Deceiver lanzó su álbum debut bautizado Across the Sticks. El álbum ha gozado de reconocimiento entre entusiastas de la música extrema dentro y fuera del país, siendo incluido el disco en múltiples reviews y recibiendo críticas positivas. Self-Deceiver ha consolidado un lugar de relevancia en el metal neogranadino, con decenas de reseñas positivas, entrevistas, apariciones en medios especializados e invitaciones a participar en eventos compartiendo tarima con grandes bandas nacionales e internacionales. El reconocimiento actual de la banda les ha permitido presentarse como show de apertura de conciertos de grandes bandas internacionales como Grave Worm y Venom en 2024, además de Dark Funeral en 2025. Y en ese mismo año de 2025, el proyecto fue ganador de un estímulo económico de parte del Instituto Distrital de Arte de Bogotá. Self-Deceiver se encuentra actualmente en el proceso de mezcla y máster de su segundo álbum, que se estima será lanzado este 2026. La propuesta artística de la banda se erige como una manifestación visual y sonora que trasciende los límites convencionales del género. La banda fusiona la brutalidad y complejidad técnica del death metal con la atmósfera oscura y ritualista del black metal, creando una experiencia sensorial única. La estética visual se complementa con una puesta en escena que incorpora proyecciones visuales que reflejan los temas existencialistas, bélicos y culturales presentes en sus letras. Cada presentación se convierte en un ritual performático, donde la música y la imagen se sincronizan para transmitir un mensaje profundo y provocador, invitando al público a una reflexión sobre la realidad contemporánea y la condición humana. Bueno, con este briefing que amalgama y genera el marco
disco que empaca la trayectoria y este proyecto interesante de Black and Death Metal de Colombia, le damos la más cordialmente bienvenida a Quito, Ecuador, y a Viva Cerveza, y por supuesto a nuestro espacio de Rock Interview a través de mentemente.net, a nuestro primer invitado. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa de Rock Interview en esta edición de hoy viernes 3 de abril, transmitiendo a través de mentemente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza. Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, León, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Mentemente. Jorge, nos llamaba poderosamente la atención en el briefing justamente que la banda se funda o tiene su génesis en Sao Paulo, Brasil. Coméntanos un poco al respecto de cómo fue ese proceso de conformación en Sao Paulo y luego ya de allí digamos el establecimiento ya de la banda como tal en Bogotá. ¿Cómo fue todo ese proceso, esos detalles de conformación de la génesis de Salt Deceiver inicialmente en Sao Paulo, Brasil? Sí, ok. Entonces, yo conozco a Sergio desde la universidad, desde más o menos el año 2000, y desde esa época nosotros ensayábamos, pero nos reuníamos más como por pasar un rato, tocar algún cover. Después pasaron los años y coincidimos de nuevo en Brasil, estábamos estudiando en Brasil, coincidimos allá, y ya con más tiempo para dedicarnos, pues compramos los instrumentos y bueno, empezamos a ensayar de nuevo, ¿sí? Ahí comenzó a formarse algunas de las canciones que hacen parte de nuestro primer trabajo, de Across the Sticks. De hecho, Across the Sticks viene de Brasil, esa canción se hizo allá. Y nosotros empezamos entonces a ensayar, a crear nuestras composiciones, a crear las canciones. Y bueno, eso fue en 2012 más o menos. Después otra vez pasó un periodo de inactividad, porque otra vez él se fue a vivir a otro país. Y después coincidimos otra vez en Bogotá y ya ahí retomamos la banda y hicimos la grabación del primer álbum como tal y empezamos a tocar en vivo. Magnífico. Y algo interesante a destacar, Jorge, ¿cómo, y desde el punto de vista de Jorge Oliveros como tal, como músico, qué te impulsó o qué les impulsó también a ambos, porque esto es algo consensuado, a decantarse por estos géneros del Blackened, del Death y todas las, digamos, los estilos, los elementos y los matices que conforman la arquitectura sonora de Salt Deceiver? Bueno, entonces el estilo musical de Salt Deceiver realmente no fue algo consciente. Desde que nos reunimos nos dijimos vamos a hacer este tipo de música. Fue una construcción a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Nosotros al principio hacíamos más como un estilo más death metal, más thrash, de pronto más influenciado por bandas como Slayer o Cannibal Corpse, pero cuando empezamos como a concentrarnos en nuestras composiciones o a ensayar y cada uno sacaba una parte, empezó a tomar esa forma más como de ese death melódico, pero no fue consciente, no fue como que queremos hacer este tipo de música. Y después se le fueron agregando más componentes. Después ya cuando nosotros fuimos a sacar el primer álbum, junto a nuestro amigo Oscar Rangel de Dark Angel Media Labs, nos juntamos con él para darle como algo más presencia a las canciones. Y entonces empezamos a crear todas estas partes como de teclados, de orquestales, de coros y todo eso, que le vino muy bien al estilo que estábamos nosotros sacando. Entonces fue algo más construido a lo largo del tiempo y no tan consciente, vamos a hacer este tipo de música, sino fue lo que fue saliendo y el resultado hoy es Salt Deceiver. Y a partir de ese punto, Jorge, me encantaría hacer un flashback. ¿Cómo fueron los inicios de Jorge Oliveros en la música? ¿Qué te, digamos, empujó a desarrollar música y a desarrollarte como músico? Sí, bueno, a mí la música me ha gustado siempre desde que era niño, desde que estaba muy pequeño, y sobre todo el rock. Inicialmente rock más comercial, más conocido que lo que escucho hoy en día. La verdad nunca me adapté a la música de mi país. Mi país es como música más tropical, más música como bailable, nunca me gustó. Y en la medida que fui como metiéndome más, fui conociendo más bandas y de pronto géneros más extremos también. Me interesó aprender a tocar esas canciones, compré mi primera guitarra acústica, aprendí a canciones pues, de Metallica, tocando canciones sin distorsión. Después tuve una guitarra eléctrica y después ya de ahí comencé a querer desarrollar como lo que me gustaba a mí tocar. Casi no toco covers, casi no me sé canciones de otras bandas. De pronto eso también ha hecho que mi estilo pues sea mío, ¿sí? De pronto no estoy tan influenciado por otras bandas. Hoy en día pues ya
También sí, obviamente sí, conozco más bandas que de pronto tienen una influencia fuerte sobre nuestras canciones. Y con esta primera parte, con nuestro invitado Jorge Oliveros, vamos a dejarlos justamente a continuación para que conozcan en detalle parte del material musical que nos ofrece esta potente banda de Black and Death Metal de Bogotá, Colombia, Self Deceiver, y los dejamos a continuación con el videoclip del tema titulado A Moment of Clarity en su presentación en los espacios de Ace of Space en Colombia, y volvemos con mucho más de Rock Interview a través de mentemente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza. Se llama A Moment of Clarity. Es para cabecear un poco. Bien, mis panas, estábamos apreciando el material de la gente de Self Deceiver de Bogotá, Colombia, con el videoclip del tema titulado A Moment of Clarity. Jorge, para haber llegado a Les Spade y tener esta grandiosa oportunidad de presentarse en este evento, eventualmente han pasado por muchas circunstancias, se han preparado a lo largo del tiempo, y como bien nos comentabas en el inicio de nuestra edición de Rock Interview, bueno, todo se gesta en Sao Paulo, definitivamente hubo feeling y feedback a nivel musical, a nivel estructural, fue algo fluido todo este asunto de incorporar las influencias musicales que amalgaman la arquitectura sonora de la banda, y es lo que veíamos plasmado en este interesante trabajo de ustedes y esta presentación. Me encantaría que nos ofrecieras detalles, Jorge, para llegar hasta acá, a esta presentación de Ace of Spade, todo el recorrido de Self Deceiver, cómo fue ese proceso, cómo fue ese recorrido, la preparación en general, tanto tuya como de Sergio, para amalgamarse, integrarse y conformar este proyecto y consolidarlo. Sí, bueno, el proceso fue largo realmente porque, no, como les contaba al principio, no teníamos en la mente esta banda, ¿sí? Nosotros queríamos hacer música y yo pues tocaba la guitarra. Nuestra idea era montar una banda con todos los integrantes, inclusive yo no tenía pensado cantar, pero entonces cuando empezamos a ensayar con Sergio, pues como que dijimos es más fácil si yo intento, y entonces tomó un tiempo, claro, porque yo no cantaba, entonces como desarrollar ahí para poder cantar bien, y dijimos listo, ya puedo cantar y tocar guitarra al tiempo, entonces yo quedo de cantante, y luego dijimos no, ponemos a alguien para una guitarra líder, pero también lo mismo, como que no conseguíamos más personas, y bueno, hagamos unos solos, yo los hago, y ahí fuimos incrementando las cosas. Y al final queríamos tener bajista inicialmente, pero lo mismo, Sergio y yo como nos movemos, estábamos en Brasil, luego coincidimos en Bogotá, y nos dimos cuenta que era más fluido si solo estábamos los dos. Dijimos, no, pues hagamos, y nos invitaron a nuestro primer evento, la gente de Cuatro Cuartos en Bogotá, un ensayadero en Bogotá, que son muy amigos de nosotros, era donde ensayábamos inicialmente, y ellos fueron los que nos pegaron nuestro primer evento grande en un festival que ellos hacen precisamente en Ace of Spades. O sea, nuestro debut fue en un lugar muy importante en Colombia para toques internacionales, y montamos la banda de esa forma, y ya como se venía el evento, dijimos, no, pues el bajo igual yo lo grabo, pero lo sacamos por la secuencia, y así se fue, y